bueno, la viscosidad en este lado de la ecuación. Entonces ahora pasamos a analizar qué ocurre en la base. Bueno, para no confundirnos tanto, primero quiero que observen que acá tenemos la vista de frente en la base. Esta es la base del cilindro exterior que está girando y la base del cilindro interior que está fijo. Y acá está el fluido que quiero medir la viscosidad. Entonces, si este huelgo es pequeño, yo puedo considerar, como está en este dibujo, una velocidad, un perfil de velocidades lineal. Acá le faltaría poner unas linitas. A ver, opciones. Vamos a hacer así, a ver si me sale. El perfil de velocidades lineal. ¿No es cierto? Por lo tanto, va a ser la velocidad angular por R, por el radio, la velocidad tangencial. Y por lo tanto voy a tener una tensión constante a lo largo de todo ese radio. Pero ¿qué pasa? Bueno, acá vemos que al tener el perfil lineal de velocidades y considerar la tensión constante, la velocidad, la tasa de deformación es directamente la velocidad tangencial sobre el espesor B, que en su momento habíamos acá se ve espesor B. Estamos acá. Bueno. ¿Qué pasa? Pasa que voy a tener ese perfil lineal de velocidades para la posición R del radio. Es decir, que si yo me voy hacia adentro, también voy a tener esta situación de el espesor del fluido va a ser, el perfil de velocidades del fluido va a ser constante, pero ¿qué va a pasar? Vamos a opciones de puntero, vamos a cambiar el color. Va a pasar que si me adentro hacia el radio, voy a tener que el radio va a ser más chico en este punto, por ejemplo. Entonces, bueno, así. Supónganse que me fui muy adentro, me fui acá, por acá, un punto por acá. Voy a tener este perfil también lineal de velocidades, pero la velocidad tangencial para ese R1, pónganle R1 acá, va a ser más pequeño, va a ser así, así y así. Bueno, malísimo. ¿Qué quiere decir? Que todas las ecuaciones en donde esté el radio va a depender de la posición en la que yo esté midiendo, por lo tanto voy a tener que integrar. ¿Qué quiero decir? Que la fuerza en la base generada por la tensión que es constante multiplicado por un diferencial, acá tenemos el diferencial de área, que va a estar dado por la circunferencia, digamos, de radio R y un diferencial R. Entonces va a ser el perímetro, 2πr por la altura diferencial R. Es este diferencial R.
Además tenemos, bueno, por la ley de Newton, que también, o sea, seguimos teniendo un perfil lineal de velocidades, pero ahora este perfil va a depender de la posición o la velocidad, mejor dicho, la velocidad constante va a ser constante, pero dependiendo en el punto en el que se encuentre. O sea, básicamente es todo a través de lo que es la posición. O sea, depende de la posición en la que se encuentre el fluido. Entonces, bueno, reemplazo acá en la ecuación de fuerzas y voy a poner la tensión, que va a estar dada por mu, y por la velocidad tangencial en R, por 2πr, que es el perímetro de la circunferencia donde estoy tomando el diferencial R. Bien, ahora ¿qué voy a tener? Voy a tener que el diferencial de torque va a estar dado por el diferencial de esta velocidad. Ay, que no está acá, bueno. Lo que pasa es que escribir con un mouse es complicado, pero el diferencial de torque en la base, bueno, va a ser igual a R, que es la distancia de la fuerza al centro del cilindro. Entonces, bueno, reemplazo y me queda un radio al cuadrado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que integrar entre 0 y la posición final, que es R1. Se saca fuera todo lo que son, esto podemos poner así, se integra y nos queda así. Todo esto es constante. Entonces me queda R a la cuarta sobre 4, que lo reemplazo por los valores de entre 0 y R1, y me queda que lo que ocurre, o el torque en la base. Luego se suman, acá se suman los dos torques, que me van a quedar ambos, todos en función de la viscosidad, porque todo lo demás es dato y se iguala con este valor, que es el que yo estoy midiendo. De esa manera obtengo la viscosidad de ese fluido. Vamos a ver lo que es el viscosímetro de plano inclinado ahora, que es otro método que es de viscosímetros absolutos, y que, bueno, tengo que medir la viscosidad que hay entre esta pieza, este cubo, y la superficie donde se apoya el cubo. Hay un espesor donde está el fluido. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que este cuerpo cae, y una vez que llega a la velocidad límite, es decir, que no se acelera más, por lo tanto la fuerza viscosa, que es la que está oponiéndose al movimiento, se iguala con el peso en el sentido del movimiento, voy a poder realizar la medición. Entonces vamos a tener, bueno, principio que satisface es la segunda ley de Newton, porque se igualan las fuerzas exteriores a la masa por la aceleración, y las fuerzas que intervienen son el peso en X y la fuerza
viscosa, que va a estar dada otra vez, siempre teniendo en cuenta considerar las hipótesis de adherencia, el espesor de la lámina del fluido es pequeño, entonces puedo considerar un perfil lineal de velocidades y de esa manera obtener que es la viscosidad, digamos, la viscosidad por la velocidad, en este caso constante, por ese espesor y por el área mojada, o sea, el área que obviamente es todo dato, que es esta área, pero aquí abajo sería este área, la superficie que está apoyada sobre el fluido que quiero medir la viscosidad. Lo igualo a 0 porque no ya deja de acelerarse y de acá se despeja la viscosidad. Todo lo que tengo acá son datos. Esto se mide, todos datos. Después tenemos lo que es el viscosímetro de esfera de caída libre, que consiste en un recipiente que tiene el fluido, que como les decía al principio, ese fluido es bastante denso, porque voy a medir el tiempo que tarda esta esfera en caer, cuando la velocidad que toma también es la velocidad límite. Y acá interviene la fuerza viscosa que se opone a la caída, va a ser igual al peso menos el empuje, que es la fuerza que ocupa el volumen. La fuerza que se ejerce hacia arriba y que es igual al peso del fluido desplazado por la esfera. O sea, es Arquímedes, el principio de Arquímedes. Entonces acá satisface dos principios, el de la ley de Newton y el principio de Arquímedes. Tenemos el peso de la esfera, el empuje hidrostático y las fuerzas viscosas. El peso de la esfera se calcula de esta manera, que es el volumen de la esfera por la densidad digamos, el material con que está construido la esfera, por la gravedad. El empuje es exactamente lo mismo, porque es el volumen desplazado, pero por la viscosidad del líquido, la densidad del líquido, y por la gravedad, y la fuerza viscosa que va a tener esta conformación, que viene de aplicarle la ley de Stokes para fluidos que se encuentran en determinadas situaciones, en fluido laminar, pero que cumplen con las características de este ensayo. Entonces, son todos datos que tengo, despejo la viscosidad. Bueno, listo.